Me gustaría que fuéramos aquí poniendo en el chat desde dónde se están conectando. Vamos a dar un minutito más para que entre Pauli, que también está, no creo que ya está aquí, ¿verdad? Estaba teniendo también problemitas para conectarse. Bueno, entonces estamos listas para comenzar. Váyanos contando desde dónde nos sintonizan. Y bueno, pues sin más, Caro, ¿vas a grabar tú o grabo yo? Ah, ya estamos. Bien, también. Listo. Entonces, bueno, sin más, sean bienvenidas a esta cátedra de epistemologías menstruales de este mes de abril. Recordarles que este es un espacio abierto para todas donde hacemos academia sin permiso de la academia y resaltamos la producción de conocimientos y también los proyectos emergentes en nuestra región de Avia Yala y el sur global. Mi nombre es Aurora Macías, yo soy educadora menstrual, creadora del proyecto Sembradoras Menstruoteca, profesora también de la Escuela Emancipadas y bueno, les doy la bienvenida nuevamente a esta última entrega del ciclo de conversatorios titulado Emancipar la Sangre, desafiando la violencia menstrual. Y bueno, a las personas que están conectadas aquí en vivo, agradecerles. También un saludo para quienes nos escucharán después a través de YouTube. Entonces, hoy estoy muy contenta, muy emocionada porque tenemos un tema maravilloso con dos compañeras geniales. Y bueno, decirles que hoy estaremos conversando sobre hormonas, fertilidad y anticonceptivos hormonales y también algunas opciones para la autogestión. Sin duda para mí es un tema muy importante, seguramente para todas ustedes también y para quienes nos dedicamos a estudiar la menstruación y el ciclo menstrual, ¿no? Creo que son temas, ¿no? Que generan demasiadas preguntas y por eso también creo que son temas polémicos, ¿no? Entonces las invito a quedarse con nosotros hasta el final de este espacio en donde estaremos abriendo también acá un tiempito para todas sus preguntas, para todos sus comentarios que Laura y Paula estarán respondiendo, ¿no? Entonces, bueno, sin más, la primera exposición que escucharemos formó parte de un panel realizado en el marco del sexto Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades en la Universidad Nacional de Bogotá en septiembre del 2024. Mientras que la segunda es un poquito, una probadita del gran trabajo que se realiza desde el proyecto Sintonía Lunar en El Salvador. Entonces, para ello me acompañan dos invitadas maravillosas, como ya lo he dicho, a quienes me voy a permitir presentar. La primera de ellas es Paula Taborda. Paula es colombiana, divulgadora y activista menstrual con formación en educación menstrual emancipadora. También es investigadora independiente y artista multidisciplinaria. Es creadora del proyecto Hormonal, en donde realiza orientaciones y difusión de contenidos sobre la menstruación de manera crítica. Es parte de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas como responsable de la coordinación del Bloque Rojo, una iniciativa internacional de activismo menstrual, y también es miembro del equipo coordinador del Encuentro Latinoamericano de Educación, Salud y Activismos Menstruales. Bienvenida, Pauli, gracias por estar. Además, también tenemos acá a Laura Contreras Trigueros, quien es salvadoreña, periodista y voluntaria comunitaria con más de 8 años de experiencia dedicada a la promoción de la educación, la salud y la gestión menstrual en El Salvador. Es educadora del método sintotérmico y acompaña a mujeres en el reconocimiento y la autogestión de su fertilidad como una forma de recuperar la autonomía. En 2017 formó parte de la iniciativa CALET, un proyecto pionero en educación menstrual, y en ese mismo año fundó su proyecto Sintonía Lunar, desde donde ha desarrollado espacios de educación menstrual en diferentes contextos, impactando a cerca de 1,000 personas. También diseña, confecciona y promueve productos de gestión menstrual reutilizables y brinda asesoría personalizada según las necesidades y los contextos de cada persona. Fue directora de las primeras ediciones de la revista Menstrua, la primera revista especializada en menstruación en Latinoamérica, lanzada por la Escuela Emancipadas.
Su vida y su labor están profundamente marcadas por el servicio. Sintonía Lunar es para ella una síntesis entre el ser y el hacer, espiritualidad y acción en busca de una transformación individual y colectiva desde la vivencia menstrual. Entonces, bienvenidas, es un placer conversar con ustedes y vamos a iniciar con las presentaciones. Les invito a todas las personas que nos acompañan también, que a lo largo de que ocurren las exposiciones nos vayan dejando acá sus comentarios, sus preguntas, porque al final tendremos un espacio para rebotar con Paula y con Laura. Entonces, sin más, voy a dejar la voz a Paula Taborda, para que nos comparta los puntos centrales de su tema, que es la castración química de los cuerpos menstruantes. También, pues, que nos hable un poco de su experiencia en este sexto seminario latinoamericano de geografía, género y sexualidad, que fue donde se expuso originalmente ese texto. Adelante, Pauli. Voy a iniciar también con la presentación. Tu micro está silenciado, querida. Hola, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, okay. Ahora sí. Sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar de la castración química de los cuerpos menstruantes. No se puede negar que los anticonceptivos hormonales en sus orígenes significaron un triunfo en la larga lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Ahora, desde sus inicios, estos medicamentos han estado rodeados de polémica, con ensayos clínicos en mujeres racializadas y rurales de Centroamérica, sin consentimiento informado, administrando dosis de medicamento mucho más altas de las que se comercializan en la actualidad, y bajo la premisa con tufo a eugenesia de controlar las razas inferiores y asegurar una mayoría blanco-europea en los Estados Unidos de los años 50. Un país con una larga historia de segregación y discriminación racial, y a quien le debemos la creación de estos métodos de control de la fertilidad. Desde los años 50 hasta hoy, se han recogido gran cantidad de datos relacionados al uso de estos medicamentos y se han hecho muchos avances en la ciencia médica. En el año 2015, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ACOG, por su sigla en inglés, reconoció el ciclo ovulatorio menstrual como un signo vital y recomendó su monitoreo como herramienta de apoyo para la detección temprana de potenciales patologías. Abro comillas. Así como la presión arterial, la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria normales pueden ser clave para diagnosticar afecciones de salud potencialmente graves, la identificación de patrones menstruales anormales en la adolescencia puede mejorar la identificación temprana de posibles problemas de la salud en la edad adulta. Cierro comillas. Además, hoy en día sabemos que las hormonas involucradas en el ciclo ovulatorio menstrual tienen efectos en todo el organismo, contribuyendo a la salud mental, la salud ósea, digestiva, sexual y al estado de salud en general, permitiéndonos reconocer la importancia de este ciclo más allá de la reproducción. Sin embargo, se sigue recomendando el uso extendido de anticonceptivos hormonales desde la menarca hasta la menopausia, a menos que se desee procrear, por lo que el consumo de anticonceptivos hormonales y la subsecuente supresión de la ovulación que ocurre como consecuencia del consumo de estos medicamentos son la norma en las sociedades modernas. Hoy en día, los anticonceptivos hormonales son uno de los métodos predilectos para controlar la natalidad, ignorando las nefastas consecuencias de la supresión de la ovulación en la salud de las mujeres y otras identidades que menstruan. Además de la nutrida lista de efectos secundarios que enumeran los folletos de los anticonceptivos hormonales y que rutinariamente se desestiman al momento de consulta médica, vuelve a la diapositiva anterior, esa todavía no, por favor. Además de la nutrida lista de efectos secundarios que enumeran los folletos de anticonceptivos hormonales y que rutinariamente se desestiman al momento de consulta médica, hoy en día existen numerosos estudios que relacionan el uso de anticonceptivos hormonales con preocupantes consecuencias a largo plazo en la salud, como cambios en la estructura cerebral, alteraciones metabólicas, aumento de peso, deficiencias nutricionales, encogimiento del clítoris,
infecciones vaginales recurrentes, dolor vulvar, sangrados anormales, disminución del apetito sexual, deterioro de la salud mental, insomnio, fatiga, irritabilidad, paranoia e ideación suicida, así como osteoporosis, trombosis, mayor probabilidad de sufrir varios tipos de cáncer, entre muchas otras. La supresión del ciclo ovulatorio menstrual mediante anticonceptivos hormonales supone, pues, en palabras de Lara Briden, la castración química de un porcentaje importante de la población. Y aunque hay numerosos profesionales sonando las alarmas desde hace años acerca de los riesgos en el uso prolongado de estos medicamentos, se sigue promoviendo su uso. Un alarmante caso es el de Medellín, en el que a través del programa Medellín Me Cuida Salud, desarrollado entre el 2021 y el 2022 bajo el liderazgo de la gestora social, se realizaron 11.750 implantes subdérmicos, de los cuales 2.016 fueron puestos en niñas de 10 a 13 años y 5.775 a menores entre los 14 y los 18 años. Es decir, tras el primer sangrado menstrual, una niña es candidata segura para la implantación de un Yadel o un Implanon u otro método de largo plazo. Esta práctica se justifica bajo el pretexto de prevenir embarazos adolescentes, aunque en realidad en estas edades la principal preocupación debería ser que las niñas no sean violadas y que estas violaciones no resulten en embarazos, porque una niña no se embaraza, a una niña la viola y la embaraza un hombre. Mientras no se implementen medidas dirigidas a los verdaderos responsables de la violencia sexual a menores, las farmacéuticas seguirán lucrando con la medicalización excesiva de los cuerpos de las niñas y adolescentes. También es importante tener en cuenta que la erradicación de los embarazos adolescentes es una prioridad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sin embargo, en la búsqueda por mejorar estos indicadores de éxito, desde algunas legislaturas se proponen medidas que ponen en riesgo la salud de las niñas. Esto obedece a lógicas patriarcales que obligan a niñas, mujeres y otras personas con capacidad de menstruar y gestar a ser las únicas responsables de la gestión de la fertilidad, a pesar de que son los varones y personas teneportantes con capacidad de fecundar quienes son fértiles todos los días del año. En contraste a los aproximadamente 5 días por ciclo que somos fértiles las mujeres y otras personas menstruantes. El acercamiento de la sociedad moderna a la gestión de la natalidad es misógino, pues no solo responsabiliza a las mujeres, sino que suprime un proceso biológico normal y necesario para la salud en general, la ovulación, desestimando en este proceso los efectos adversos a largo plazo que tienen estos métodos en la vida de las mujeres y otras identidades que menstruan. Yo quiero seguir con la próxima diapositiva, Au. Aquí podemos ver una comparación entre, estos son 3 meses, casi 4 meses de ciclos. En la gráfica de arriba se ve un ciclo sin intervención hormonal. En la parte del medio vemos un ciclo intervenido con anticonceptivos combinados, que son la mayoría de anticonceptivos orales, los parches y el aro vaginal. Y en la parte de abajo son los que son de solo progestina. También algunos anticonceptivos orales, los que no son combinados, las inyecciones del implante y el dispositivo intrauterino hormonal. Aquí podemos ver que se interrumpe un flujo normal, como una ola que naturalmente ocurre con los ciclos no intervenidos. Aquí se interviene. Entonces, por eso, en mi opinión y en la opinión de muchas personas expertas en este tema, los anticonceptivos hormonales son disruptores endocrinos por definición. Pasa a la próxima. Y bueno, esta lista me parece muy diciente. Aquí vemos cuántas opciones de anticonceptivos tenemos las mujeres y otras identidades con capacidad de menstruar versus las opciones de anticoncepción para los varones y otras identidades con capacidad de fecundar, aunque ellos son fértiles todo el tiempo y nosotras somos fértiles solo una fracción del tiempo. Continúo con la próxima. Y bueno, estos son los retos que tenemos a corto y a largo plazo: mayor inversión en la investigación, tanto para alternativas que sean menos agresivas para nuestros cuerpos, como alternativas
para los varones y las personas con pene que tienen capacidad de fecundar. El segundo reto es integrar estos hallazgos a la práctica médica, porque en este momento hay una brecha de casi 18 años desde el momento en que hay hallazgos en la investigación hasta que estos hallazgos son aplicados en el consultorio y llegan al público. Entonces necesitamos cerrar esa brecha. Y bueno, que el consentimiento sea realmente informado, que las personas que están decidiendo acceder a un método de gestión de la fertilidad sepan realmente cuáles son los efectos a corto y a largo plazo de estos métodos que se están utilizando. Con esto aclarar que no estoy en contra de los métodos de gestión de la fertilidad, pero estoy a favor de que tomemos decisiones informadas. Que sigue ahí en diapositivas, yo creo que ahí esa era la última, ¿cierto? Bueno, esta frase es buenísima de un libro que se llama Sweetening the Pill. Esta cita quería traerla porque me parece una forma muy bonita de cerrar. En lugar de cuestionar si una función biológica es natural, tiene más sentido investigar si es importante para una buena salud. Es interesante notar que hay pocas funciones del cuerpo cis masculino que consideremos obsoletas, innecesarias o antinaturales. Aún no he escuchado al personal médico argumentar que los hombres cis podrían estar eyaculando demasiado y que tal vez deberían evitar la eyaculación, preferiblemente con medicamentos anti-eyaculación, a menos que sea con el propósito de concebir hijos. Yo dejo esto ahí para la reflexión y bueno, muchísimas gracias. Esto era todo. Recuerde que pueden ir dejando preguntas por el chat, opiniones y bueno, ya con esto creo que puedo ir cerrando y pasándole la palabra a Lau. Aún no te escuchamos. No te escuchamos. Listo, ahí. Ay, no sé qué le pasa al micro, pero bueno, muchas gracias, Pauli. Decía eso, que siempre es muy rico escucharte y escuchar estas perspectivas tan oportunas para la reflexión. Bueno, entonces continuamos. Recuerden que tenemos ahí el chat abierto para recibir sus preguntas, sus comentarios. Y continuamos con la presentación del tema autogestión de la fertilidad para recuperar la autonomía, dictado por Laura Contreras. Así que, Lau, voy a proyectar y el micrófono es tuyo. Gracias, Au. Bueno, y también gracias, Paula, por darnos todo ese panorama de la anticoncepción. Y bueno, empezando, hilando un poco tu tema, la doctora Jolene Brighten dice que la mitad de las mujeres que a las que se les prescriben anticonceptivos orales los toman por razones que no son evitar un embarazo. Los anticonceptivos suelen recomendarse para cualquier problema ginecológico, cubriendo enfermedades o enmascarando enfermedades endocrinas, autoinmunes, por ejemplo, que pudieran bien tratarse a tiempo. Pero entonces, para ese porcentaje de usuarias de la anticoncepción farmacológica que sí desean evitar un embarazo, que sí están buscando esta opción para evitar un embarazo y están experimentando efectos adversos o que han descubierto los peligros a corto, mediano y largo plazo, que quieren dejar de consumirlos, entonces, ¿qué opciones tienen? Una de las alternativas que poco a poco está cobrando mayor relevancia son los métodos de autogestión de la fertilidad, que se conocen como MAF. Esta denominación fue creada por la Organización Latinoamérica Fértil a partir de la traducción e interpretación del término en inglés Fertility Awareness Based Methods, o métodos, o sea, sí traducido tal cual, sería métodos basados en la conciencia de la fertilidad. Otras personas le llaman métodos de reconocimiento de la fertilidad. Pero para acá los vamos a usar como métodos de autogestión de la fertilidad. Entonces, la autogestión de la fertilidad, entonces, es conocer, observar, registrar e interpretar los signos físicos medibles y observables que el cuerpo mismo nos da, que manifiestan el momento de la fertilidad en que nos encontramos y que sirve para modificar la conducta sexual encaminada ya sea hacia buscar un embarazo o a evitarlo. Estos métodos se basan en tres aspectos. Uno es lo que mencionaba Pauli, que solo somos fértiles a algunos días
o a veces a semanas en cada ciclo. Es decir, que tenemos la capacidad de concebir unos cuantos días en el ciclo. Número 2 es que cuando se comprueba que efectivamente hemos ovulado, es imposible volver a ovular hasta que inicia el siguiente ciclo. Eso crea un periodo en el que, por mucho que tengamos relaciones sexuales con penetración, sin métodos de barrera, es imposible quedar embarazada cuando hemos comprobado efectivamente que hemos ovulado. Entonces, las hormonas que se segregan y las que se dejan de segregar por el efecto de la ovulación impide esta ovulación y por eso no hay posibilidad de embarazo. Y tercero es esto, que el cuerpo nos da señales que son observables y medibles para la temperatura, como por ejemplo la temperatura basal corporal en reposo, que se mide con un termómetro normal al momento de despertar, y el fluido cervical, que sale por vía vaginal, a los cuales llamamos biomarcadores, que son los que permiten identificar tanto los días potencialmente fértiles como los infértiles y pues así tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, autogestionar la fertilidad es conocer tan a profundidad el estado del ciclo menstrual, tan profundamente que entonces buscamos o evitamos una gestación sin la intervención de un fármaco, de alguna pastilla, de un dispositivo hormonal que bloquee o cambie el funcionamiento de las hormonas, de lo que nos estaba pues hablando Pauli con todos estos diagramas. Hablando un poquito como de historia brevemente, los métodos de la autogestión de la fertilidad surgen, por un lado, por este interés de brindar, digamos, una manera natural o para planificar o espaciar hijos a la familia en un contexto católico. Había médicos y científicos católicos involucrados en comprender más profundamente cómo funcionaba la fertilidad. Incluso hay sacerdotes, están registrados sacerdotes que tomaban este conocimiento y lo usaban para acompañar parejas. Y pues había mucha prueba y error para acompañar a estas parejas, pero prácticamente en este entorno pues también se iban dando los primeros avances. Pero por otro lado, también había hallazgos de investigadores seculares, como Mary Putnam, por ejemplo, ella llevó a cabo estudios con participantes que registraron su pulso, la temperatura corporal, la excreción de orina, entre otros indicadores a lo largo de varios ciclos menstruales, y uno de sus hallazgos se produjo evidencia de que la temperatura cambiaba durante las diferentes fases. Entonces, en ese tiempo, pues también había mucho compartir de esa información y se iban compartiendo estos hallazgos y el otro investigaba sobre lo que el otro ya había hecho y así. Entonces, hay diferentes tipos de métodos de autogestión de la fertilidad con evidencia científica que apoyan su efectividad. Los rangos de efectividad varían desde el 86% hasta el 98% de prevención de un embarazo. Estos métodos no tienen efectos secundarios y les permiten a las usuarias ir a favor de sus cuerpos en vez de suprimir la fisiología normal. También se ha comprobado que pueden servir para lograr un embarazo y usar la ventana fértil a su favor. Igualmente, permite identificar algunos desbalances clave para mejorar la fertilidad y la salud en general. Si quieres pasar a la otra imagen, Ortiz. Entonces, algunos métodos que encontramos son el método del fluido cervical, el método sintohormonal y el método sintotérmico. Existen otros dos, como por ejemplo el método de días fijos o el que se conoce como Standard Days o el calendario, y el de los 2 días, que pues estos podríamos decir que tienen ciertas desventajas cuando entendemos cómo funciona el ciclo. El de los días fijos, que es también un método calendario, es que se evitan las relaciones sexuales desde el día 8 al día 19 de cada ciclo. Esto sin importar cómo sea el ciclo de cada persona, se evitan relaciones sexuales desde así, fijamente, del día 8 al día 19. Entonces la persona tiene un collarcito como de unas pelotitas que va siguiendo el día 1 de su ciclo y así,
hasta llegar a otras pelotitas que cambian de color y esto le avisa que está en su ventana fértil, digamos, que son del 8 al 19. Y luego termina este periodo, llegan a otro color de pelotitas y entonces ahí es donde ya es, digamos que con este método es la parte segura, que tiene relaciones sin la posibilidad de embarazo. Y solo se recomienda si los ciclos duran de 26 a 32 días. Luego el método de los 2 días solo revisa fluido cervical al menos 2 veces al día y la usuaria se hace 2 preguntas. ¿Noté o observé fluido cervical ayer? Y la otra es si noté o observé fluido cervical hoy. Si observó fluido ayer y hoy, entonces se asume que hay fertilidad. Pero si no observó fluido ni ayer ni hoy, se asume que un embarazo no es probable. Las desventajas de estos 2 métodos es que están basados en cálculos y probabilidades. El de los días fijos no toma en cuenta la progresión de la fisiología personal de la usuaria, sino que hace un cálculo estándar o hace un cálculo fijo en general. Y sabemos que la ovulación puede adelantarse, suprimirse o retrasarse sin aviso debido a diferentes razones. Pues unas de ellas son por estrés, por cambios en la alimentación, por condiciones endócrinas y diferentes otras. Entonces, hacer cálculos con base en ciclos anteriores o en días estándares en general que no se relacionan con la progresión del ciclo de cada persona, entonces disminuye la eficacia de ese método. También sobre la de los 2 días, sabemos que aún sin la presencia de fluido cervical, es evidente que observar, o sea, una persona puede que no observe fluido cervical y aún así puede darse la ovulación. Entonces, determinar si es posible un embarazo o no, solo porque no hay presencia de fluido cervical, solamente sin tomar en cuenta nada más, también disminuye la efectividad bastante de esos métodos. Entonces, los 3 métodos que les voy a presentar aquí un poquitito más de cada uno es el método del fluido cervical, y en este podemos encontrar 2 opciones que son una de las más conocidas, que son el método de ovulación Billings y el modelo Creighton. Ambos solo toman la observación y el registro diario del fluido cervical para identificar los días fértiles e infértiles, y ambos pueden funcionar para buscar o posponer o evitar el embarazo. Algo interesante de Creighton es que ofrece una red de médicos especialistas en el modelo, entrenados en una tecnología que crearon, que se llama tecnología procreativa natural. Entonces, ellos están entrenados en revisar estos ciclos, estos registros de las usuarias y así apoyar ciertos desbalances o enfermedades ginecológicas que puedan presentar las usuarias. Entonces, esto sí, solo lo tiene Creighton. Luego, el modelo cinto-hormonal, este incorpora las observaciones diarias de fluido cervical con el seguimiento de los niveles hormonales en la orina. Por eso se llama cinto hormonal. Cinto del síntoma, que es el fluido cervical, y hormonal porque toman niveles hormonales en orina. El modelo Marquette es uno de ellos, que utiliza un dispositivo electrónico para medir el estradiol y la hormona luteinizante todos los días. Y el modelo FEM, que usa tiras que miden los niveles de hormona luteinizante en la orina en un momento determinado del ciclo. Luego está el método sintotérmico, que este toma en cuenta tanto las observaciones de fluido cervical diarias como la temperatura basal del cuerpo. Entonces toma lo cinto, que es el síntoma del fluido cervical, y lo térmico, que se refiere a la temperatura basal. El fluido cervical cambia a lo largo del ciclo bajo influencia del estrógeno, y la temperatura basal aumenta unos cuantos grados luego de la ovulación, luego que el ovario libera el óvulo. Entonces, las investigaciones demuestran que ambos son signos confiables de fertilidad. Con el tiempo, surgieron 2 corrientes. La que creía que era suficiente con el conocimiento y la observación del fluido cervical, como Billings, por un lado, y la otra que necesitaba 2 elementos como la temperatura basal y el fluido para mayor eficacia, como el método sintotérmico. Billings decía que cuando las mujeres tenían la capacidad de tomar la temperatura basal, se descuidaban del fluido cervical. Esto puede ser posible, claro, pero también la educación del método, de todos los métodos, requiere de cierta adherencia a las reglas y a las formas en que fueron investigadas y comprobadas. Entonces, la adherencia a cada método debe ser, si la persona quiere de verdad realmente la eficacia del método, pues se apega a las condiciones con las que fue probado, ¿verdad? Entonces, por otro lado, había investigadores que querían llevar este conocimiento a entornos no católicos y que fuera de mayor alcance y acceso.
En 1995, Tony Weschler publicó el primer libro laico y de divulgación del método sintotérmico específicamente, que se llama Taking Charge of Your Fertility, que ahora también está en español. Ella fue la aprendiz de la primera mujer en crear un instituto especializado para enseñar el método sintotérmico fuera del entorno religioso. Y pues antes de esto solo eran enseñados en las iglesias como parte de las charlas prematrimoniales o solo estaban reservadas para parejas dentro de la iglesia. Ahora pues existen muchos institutos que se dedican a enseñar sin importar el entorno religioso. Entonces ahora, lo que vemos en la imagen son las ventajas y los beneficios, o sea, que los métodos de autogestión de la fertilidad son una alternativa real e importante porque tienen un objetivo educativo, que es el de brindar herramientas y conocimiento para entender el ciclo y todo su funcionamiento. Luego que también son efectivos para evitar un embarazo cuando se aprenden con instructoras certificadas y que se respetan sus reglas. No tienen efectos secundarios porque no necesitan de ningún dispositivo, ninguna pastilla, nada que pueda alterar o bloquear la sucesión de las hormonas. Y esto no impide que se use de manera efectiva. Aparte de la inversión inicial para el curso de aprendizaje, realmente el costo económico es bajo comparado con el costo de la anticoncepción oral, inyectada o intrauterina, ya sea el coste que tiene para los estados o ya sea si estamos aplicando por seguro privado o de manera directa personal, ¿verdad? Puede ser usado a lo largo de la vida cíclica y se adapta a los cambios hormonales o de deseos con respecto al embarazo. En algunos casos donde es posible, promueve la responsabilidad compartida y la comunicación en la pareja. También la observación y el registro de los biomarcadores con las hormonas puede ayudar a los profesionales de salud con entrenamiento y conocimiento de los métodos, ¿verdad? Para diagnosticar y tratar irregularidades ginecológicas. Entonces, yo quería mencionar también dos aspectos a tomar en cuenta sobre los métodos autogestivos, porque pues como decía Pauli, que ella no se opone a los anticonceptivos farmacológicos, igual yo no estoy diciendo que son perfectos los métodos autogestivos de la fertilidad, pero sí hay dos cuestiones a tomar en cuenta. Por ejemplo, si una usuaria tiene una necesidad urgente para evitar un embarazo, estos métodos no se recomiendan, porque estos métodos requieren de un tiempo primero para tomar las clases, para tomar los cursos, para lograr entender toda la fisiología, cómo funciona el ciclo hormonal y todo esto. Necesita también tiempo para observar y clasificar sus fluidos, porque aunque hay una cierta clasificación, no todas tenemos los mismos fluidos, no todas tenemos una sucesión igual de los fluidos. Es importante practicar varios meses, varios ciclos, con el acompañamiento de una facilitadora para realmente comprobar y asegurarnos de estos momentos fértiles e infértiles y aplicar correctamente las reglas. Bueno, por otro lado, también mencionar que se requiere de cierta comodidad para observar y tocar los fluidos corporales. En este caso, el fluido cervical, que no todas las personas están dispuestas a hacer, ya sea porque es algo nuevo, ya sea porque también tenemos muchos mitos sobre los fluidos vaginales, que son sucios, que son infecciosos. Entonces, hay como ciertos bloqueos de las personas al hacer esto. Entonces, para mí, siempre se requiere también hay cierto reconocimiento que debe hacerse de la anatomía, es súper importante también, entonces siempre hay que hacer acciones educativas previas a la enseñanza directa del método, si la persona está realmente interesada en aprender el método y pues usarlo de manera efectiva. Entonces todo esto requiere tiempo. Por este y pues por otros aspectos que pueden evaluarse directamente con la persona interesada, los métodos autogestivos no deben ni son la única alternativa. Es importante educar abierta y libremente sobre las posibles ventajas y desventajas que la persona puede enfrentar, ya sea con estos métodos o con la anticoncepción farmacológica, como nos hablaba Pauli al inicio. Sin embargo, al ver todos estos aspectos que nos ofrecen los métodos autogestivos de la fertilidad, nos damos cuenta que requieren de poco aprendizaje, requieren de poco para su aprendizaje. Aunque sí es extendido por el tiempo, digamos, requieren de, por un lado, de unas clases con una instructora certificada que pueden ser de 4 a 6 clases periódicas, pueden ser presenciales o por videollamadas, se puede conectar con cualquier instructora en el mundo que hable tu idioma. La usuaria necesita papel, lápices de color, una regla, un borrador, un termómetro normal en que se haga seguimiento de la temperatura basal, o sea, materiales que son bien fáciles de conseguir y que ya pudiéramos tener en la casa.
Luego de esas clases se recomienda entonces un acompañamiento de 3 a 6 meses, dependiendo de la persona, del método, de la instructora, para asegurar todo lo que les decía. Entonces, quiere decir que en menos de un año, una usuaria puede aprender a usar y aplicar una herramienta que le permite varias cosas: evitar un embarazo o buscarlo, conocer más y mejor su ciclo ovulatorio menstrual y al mismo tiempo poder reconocer y leer señales de su propio ciclo cuando necesita apoyo por aquí, por allá, por este aspecto de su ciclo, de su salud, y atender ciertos desbalances a tiempo y con conocimiento y autoconfianza para solicitar apoyo de un profesional médico o como ella desee. Entonces pregunto, si ponemos en una balanza, si tomar en cuenta el contexto y las necesidades personales que les hablaba, específicas de cada usuaria, simplemente poniendo los datos duros de la información tal cual, ¿cuál opción es la que creen que ofrece mayores beneficios para las mujeres y todas las demás personas que menstruan? ¿Los métodos de autogestión de la fertilidad o los anticonceptivos farmacológicos? ¿Cómo es posible que no exista mucha más investigación, que no existan revistas médicas y científicas aceptando ensayos, investigaciones y estudios sobre los métodos de autogestión de la fertilidad cuando ya existen tantos caminos que se pueden tomar? Solo ahorita les he hablado de 3, 4, 5, 6 institutos que forman y que podemos encontrar. Y, por ejemplo, si no quieres tomarte la temperatura basal, no hay problema. Puedes elegir Billings o Creighton, que te enseña solo con fluido cervical. Si no perteneces a una iglesia, no hay problema. Hay un montón de educadoras laicas. Si quieres conocer solo tu salud y no tenés interés en evitar un embarazo, no hay problema tampoco. Lo aprendes solo para verificar, comprobar tu ovulación, conocer tus niveles hormonales y hacer seguimiento de la salud. Necesitas completar el valor del curso por pagos porque no tenés la cuota completa, no hay problema. Buscas una educadora que ofrezca plan de pagos porque hay muchas. Y no hay un instructor en tu país, tampoco hay problema. Buscas una educadora que tenga programas en línea o por videollamada, cursos en línea. ¿Ven cuántos caminos? Ahora, por otro lado, ya para ir cerrando un poco, para mí es importante mencionar que los institutos formativos en el mundo son predominantemente de origen europeo, estadounidense o canadiense. Son institutos, claro, de gran prestigio y reconocimiento que están haciendo un súper buen trabajo en investigación, en publicar. Todos ofrecen formaciones con educadoras independientes, profesionales médicos y demás, pero con valores muy alejados a la realidad latinoamericana. Y la mayoría solamente en el idioma inglés, que eso crea otra barrera más. Otros solo ofrecen formación dentro del entorno católico, pero hay que resaltar, por ejemplo, que desde el método de ovulación Billings y Creighton ya hay institutos oficiales autorizados en Latinoamérica que forman a instructoras en sus métodos en español y que llevan años funcionando en varios países latinoamericanos. Además, en los últimos 5 años más o menos han surgido iniciativas para abordar la necesidad de una formación para instructoras específicamente en el método sintotérmico en la región y que es laica y contextualizada, accesible en español, con valores acorde al territorio. Algunas de ellas son Latinoamérica Fértil, la FER, con sede en Argentina, y la Escuela de Fertilidad de FER, con base en Chile. Estas iniciativas me parecen urgentes y necesarias porque están comprometidas con la formación constante, la adaptación de aspectos de la práctica y la enseñanza del método al contexto latinoamericano y a solidificar esta información y estos hallazgos a partir del acompañamiento a latinoamericanas, que la práctica del método es muy diferente también a cómo se practica en otros países. Y hace falta, por supuesto, profesionales de salud actualizados que realmente puedan usar las observaciones y los hallazgos de las usuarias a través de estos métodos. Existen ya muchos casos registrados donde los médicos expresan su ignorancia al respecto de los métodos hacia las usuarias que llegan a consultar por sus hallazgos con sus registros de los métodos, eligen desestimar y hasta burlarse de las observaciones y los aprendizajes de sus pacientes. Y pues pareciera que a partir de esas experiencias, como que si su formación solo se tratara de fármacos, de qué fármaco recetar, como que si esa es la formación que tuvieron. Pero al mismo tiempo, también se observa un pequeño porcentaje de profesionales médicos que están buscando estas formaciones extra para ampliar sus abordajes, aunque sigue siendo mínimo ese porcentaje. Estos profesionales médicos ya están haciendo la diferencia, generan una relación más horizontal entre paciente y profesional médico, de ver ambas partes como integrantes iguales de un equipo, surge un trabajo más complementario para la salud y el bienestar,
y para mí un paso más cerca para erradicar las violencias médicas y ginecológicas. Y hay unas cuantas diapositivas al final que ahí les dejo, pueden copiar los números o si me dejan por ahí yo se los pongo en el chat. Son 3 estudios de la eficacia del método sintotérmico específicamente. Y luego también les dejo los enlaces de estas organizaciones, que es la Asociación de Profesionales en el Reconocimiento de la Fertilidad, y FACS, que es un grupo de médicos y profesionales de la salud y educadores que trabajan para proporcionar información sobre estos métodos. En FACS pueden encontrar información en español súper buena. Y Fertility Awareness, ahí pueden encontrar ciertos educadores y educadoras que están certificadas. Son de solo unas pocas escuelas, entonces no son todas. Si quieren buscar también más educadoras, pueden entrar a readyourbody.com, que es o .org, creo, que ahí hay también muchas más educadoras registradas sin necesariamente, porque en la primera, en Fertility Awareness, no todas las escuelas están aliadas a esta organización. Eso no significa que no sean buenas o que no estén reconocidas. Bueno, eso les dejo ahí y eso era todo. Gracias. Espero sus comentarios, preguntas. Muchas gracias a ambas. Maravillosos temas, como les digo, para mí siempre polémicos, ¿no? Que generan muchas preguntas, muchas confrontaciones también, ¿no? Y cuestionamientos que son importantes, creo. Y bueno, pues a mí me gustaría profundizar en algunos aspectos de estas exposiciones a través de 2 casos así clásicos que una se encuentra muchas veces cuando está trabajando en campo, cuando le habla a alguna otra persona acerca de la menstruación, acerca del ciclo menstrual, de la fertilidad, ¿no? Y bueno, creo que el primero es para Laura, el segundo para Pauli, si les parece lo podemos responder así, o si quieren las dos dar como su opinión acerca de estos, acá los pongo. Y bueno, el primero que yo lo he encontrado como en el 90% de las mamás, ¿no? Y bueno, imaginemos, ¿no? Que hay una mamá que lleva a su hija a una consulta ginecológica porque la niña, su hija, acaba de tener su primera menstruación hace varios meses, pero esta no ha sido regular, ¿no? Entonces, la respuesta del ginecólogo, la primera opción son los medicamentos hormonales o los anticonceptivos, ¿no? Para regular el ciclo, ¿no? O sea, entonces, saber qué opinan como de en este caso, y qué le dirían a esta mamá que está preocupada porque la niña no está menstruando regularmente, ¿no? Y el segundo es una mujer en la mitad de sus 40, ¿no? Que comienza a tener cambios significativos, que empieza a notar unos aspectos distintos en su ciclo menstrual ovulatorio, y lo mismo, ¿no? Va a una consulta médica y la primera indicación o la primera recomendación del médico o la médica es anticonceptivos hormonales, hormonas sintéticas. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué les dirían a estas sujetas? Lau, quisiera... Lau. Ok, bueno, en la primera es bastante normal, común, esperable que las primeras menstruaciones no sean regulares. Hay varias razones. Bueno, una es que el eje de comunicación del cerebro con los ovarios está todavía inmaduro, necesita desarrollarse mucho más, así como la mayoría de las funciones a esa edad. Entonces requiere como cuando estamos encendiendo un carro viejo, ¿verdad? Como cha, 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 y cha, 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 y nunca enciende, así como, entonces normalmente lo que se da son intentos de ovulación
en las niñas y a veces estos intentos de ovulación son más tardados porque los estrógenos todavía están ensayando, ¿verdad? Y todo esto, así como en palabras más coloquiales o más comunes, eso es lo que está pasando, como los estrógenos y todas las hormonas están en ensayo, están probando, todo el cuerpo se está adecuando y hay una inmadurez del eje hormonal. Entonces, por eso es que no se menstrua seguido o no se menstrua esperable como dentro de pues, un rango de cada mes, digamos. Entonces, es esperable que las niñas que empiezan a menstruar no menstruen de manera regular y eso puede tardar bastantes años. Puede llegar hasta como a los 20 y tantos y todavía puede estar irregular. Entonces, de ahí otra cosa que hacen los médicos es que toman ultras, entonces los ovarios salen con muchos quistes y entonces suelen diagnosticar ovarios poliquísticos, pero realmente a esa edad es bastante común tener quistes en los ovarios sin necesariamente eso representar una enfermedad o un peligro o el síndrome de ovarios poliquísticos como tal. Entonces, pues lo que se recomienda es esperar, es esperar y llevar a la niña a acciones educativas, ¿verdad? Sobre educación menstrual, salud menstrual, para comprender esto, a las familias también, y apoyar también, se puede usar estos métodos con las niñas, con las adolescentes, porque pueden monitorear la ovulación. Entonces, aunque se dé de manera tardía la ovulación, pueden comprobar ovulación y saber cuándo esperar la menstruación. Entonces, eso también ayuda a, pues también tener cierto conocimiento cuándo esperar la menstruación y no así de manera sorpresiva. Eso es una de las cosas súper bonitas del método, que puedes saber cuándo vas a menstruar. Y eso también lo pueden aprender las niñas. No sé si contesta del todo el caso o si hay otra. Sí, me perdí. O sea, la anticoncepción lo que va a hacer es causarle todos esos problemas que Pauli nos decía al inicio. Puede bloquear el desarrollo también cerebral que se está dando, que es muy importante a esa edad, y a largo plazo puede traer otros riesgos de la salud mental a esa niña cuando esté joven, adulta y demás. Así que es prácticamente por gusto, porque está bien que esté irregular. Eso. Gracias, Laura. ¿Quieres aportar tú en el segundo caso, Pauli, o en este mismo también, como tú quieras? Bueno, quisiera solamente agregar a este caso que una concepción muy común que nos encontramos entre las personas es que piensan que un ciclo regular es que menstrues el mismo día del mes, siempre. Es que a mí me llega a los 10 y si no me llega al 10, entonces no es regular. No, esto no es regular. Un ciclo menstrual saludable, un ciclo ovulatorio menstrual saludable puede ser entre 25 y 35 días, contando desde el primer día de menstruación hasta la próxima menstruación, y puede haber fluctuaciones de hasta semana y media y aún así ser considerado regular. Entonces, esta es una parte en la que hemos fallado en educación, en que esta idea está súper generalizada en el público de que si no me llega el mismo día cada mes no soy regular, además teniendo en cuenta que el calendario que nosotros utilizamos no es regular, hay meses de 29 días, de 28, de 31, de 30, entonces que me llegue el mismo día del mes no es regular si tenemos en cuenta solamente la cuenta del calendario. Y otra cosa que quería agregar es que el uso de los anticonceptivos en la adolescencia tiene un riesgo en particular que a mí me parece que hay que tener en consideración con mucho cuidado, y es que si no ovulamos, no producimos progesterona, y si no producimos progesterona, nuestros huesos no van a ser tan fuertes como deberían. Entonces, no es casualidad que tantas mujeres sufran de osteoporosis cuando tantas mujeres toman anticonceptivos hormonales, además de las consecuencias en la salud mental.
el uso de anticonceptivos hormonales está comprobado, hay muchísimos estudios que le relacionan con la ideación suicida y con depresión y otros, pues como problemas de la salud mental. Entonces, en una etapa tan volátil emocionalmente como en la adolescencia, en la que se está definiendo la identidad, en la que están sucediendo tantas cosas a nivel emocional, a mí me parece que es un riesgo muy alto medicar a una persona con anticonceptivos hormonales. Eso sería como lo que yo quisiera agregar para este primer caso. Para el segundo caso, bueno, si tienes más de 40 años, si estás entrando como a la época de perimenopausia y menopausia, suprimir ese ciclo y esas iteraciones del ciclo, ¿cierto? Esas variaciones que está teniendo el ciclo con anticonceptivos hormonales, es silenciar. Recuerden el gráfico que vimos ahorita, que no son las olas naturales de los ciclos, sino como una onda así cuadrada que pasa así, ¿cierto? Que es antinatural. Entonces no te estás perdiendo de observar unos cambios en tu propio cuerpo que pues te traen un montón de información sobre tu propio estado de salud y que también significan una transición a otra etapa de la vida. Eh, yo creo que silenciar el ciclo por medio de fármacos es suprimir un montón de información que es importante para nosotras y también, bueno, está suprimiendo tus últimas ovulaciones, tus últimas producciones de progesterona, que en la edad madura son tan importantes para la salud en general. Y yo que le diría a una persona en esa situación, asesórese muy bien, pida una segunda y una tercera opinión, que seguramente los fármacos no son la única opción para transitar esa etapa de la perimenopausia y la menopausia. No sé si Laura quiere agregar algo. No, yo solo estaba pensando que hay algunos casos en los que los sangrados son excesivos, casos en los que, por ejemplo, en las oficinas, he escuchado un montón de casos de que en la oficina tienen hemorragias y porque algunos síntomas se ponen muy fuertes. Entonces hay unas mujeres que prefieren medicarse en ese caso. Lo que, digamos, se pudiera recomendar es suplementar con calcio, suplementar con ciertas vitaminas que están necesitando por no estar teniendo los niveles de estrógeno y progesterona. Entonces, estar pendiente de otros comportamientos, de hacerse otro tipo de exámenes más seguido, no sé si seguido, pero tenerlos en cuenta. Eh, eh, Sí, como esto de calcio, de hierro, todo esto, ¿verdad? De macronutrientes y vitaminas y minerales. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias a ambas. Yo quisiera cerrar con esta pregunta, si no hay más acá en el chat. Que no, bueno, Laura ya respondió aquí la que nos hace Jessie Cruz. Y habían preguntado otra antes mientras estabas exponiendo, pero creo que era sobre el termómetro. ¿Es un Sí, sí, ya termómetro? la vi. Ujú. Ajá, sí, normalmente se recomienda el termómetro basal, que es el que tiene 2 dígitos después del puntito. Por ejemplo, si la temperatura es 36.40 o 43, pero realmente este tipo de termómetros es muy difícil de conseguir aquí en Latinoamérica. Existen en Amazon, por ejemplo, es en algunos países fácil de conseguir, se puede conseguir por estos sitios, pero en la mayoría de países en Sudamérica, aquí en Centroamérica, no hay en las farmacias. Entonces, se puede usar el método sintotérmico con un termómetro normal. Es posible, lo hemos hecho, lo hemos comprobado y la diferencia de grados que suben puede ser evidente aún usando un termómetro normal. Entonces, si la persona puede conseguir el termómetro basal, buenísimo, y si no, pues tampoco es un impedimento. Gracias, Laura. Entonces yo cierro con esta pregunta, que creo que también quedará así
rebotando, ¿no? En eco, y es por donde empezamos, ¿no? Si queremos empezar a recuperar la autonomía de nuestros cuerpos y de nuestra fertilidad, ¿no? Lejos de los anticonceptivos, ¿no? Hormonales o las hormonas sintéticas. ¿Quisiera responder, Pauli? Bueno, yo creo que el camino es el autoconocimiento, la educación, autoeducarnos. La escuela es uno de esos espacios donde podemos adquirir un montón de información importante sobre cómo funcionan nuestros cuerpos. Laura específicamente está haciendo educación sobre la autogestión de la fertilidad para quienes estén interesadas. Entonces, también hay un montón de recursos en línea, ya acaba de compartir un par, y bueno, hay literatura, tenemos en las puntas de nuestros dedos, tenemos como preguntarle a la computadora un montón de cosas, lo que queramos, y nos puede responder. Entonces, el llamado es a autogestionar nuestra salud, a no ser más sujetas pasivas del cuidado médico, sino ser agentes activas de nuestra propia salud. Y bueno, la educación es el primer paso, yo creo. Muchas gracias, Pauli. ¿Tú qué nos responderías, Laura? Sí, yo creo que eso también, lo que Pauli nos dijo, también, bueno, recomendarles, hay un documental súper bueno. ¿Te recordás cómo se llama, Pauli? Está en inglés, que sacaron el año antepasado, que es la historia de la anticoncepción, que lo ponen gratis cada cierto tiempo. Beyond the Pill, Beyond the Pill. No, Beyond the Pill es el libro de... Se llama Beyond the Pill. The Business of Birth Control. Ese es muy bueno, es muy bueno. Si quieren empezar por ahí, pueden buscarlo. Está en inglés, creo que tiene subtítulos, pero Tiene de vez subtítulos. en cuando lo ponen gratis. Se paga, pero tienen que estar pendientes de las redes porque lo liberan cada cierto tiempo. Es buenísimo, buenísimo, porque toca toditita la historia que nos estaba contando Pauli. Está demasiado bueno, y creo que ese también puede ser un primer paso para esta autoeducación también. Y sí, eso. Y gracias por este espacio, porque también estos espacios son buenos para empezar ese camino. Ahí está, Vanessa, lo puso Pauli justo arriba de tu comentario. Sí, ahí está. Y te va a mandar al sitio. Ajá. Bien, pues muchísimas gracias a ambas por estas presentaciones tan necesarias, tan esclarecedoras. Y bueno, yo quiero mandar así también cariños, ¿no? Hasta Colombia, a la Ciudad de México, a Pasto, Colombia, Argentina también, Argentina, a Chile, creo que también hubo personas conectadas de Chile, no, más bien es la referencia acá. Pero bueno, todas las personas que se conectaron por aquí, también a quienes nos verán ya en diferido. También antes de cerrar, quisiera recordarles que siguen abiertas las inscripciones, ya los últimos lugares para el Encuentro Latinoamericano de Educación, Salud y Activismos Menstruales, que en este año se celebrará en Lima. Y este es un espacio que, como este, reúne a personas, colectivos, voluntades que vienen trabajando en la soberanía de los cuerpos y la dignidad menstrual, donde podemos compartir experiencias, investigaciones, metodologías, ¿no? Y reiterar que este año es en Perú, así que anímense a inscribirse, nos quedan los últimos lugares, estamos a un mes de que ocurra el encuentro, esta vez empezamos el 28 de mayo, entonces ahí están las inscripciones en las redes de Emancipadas, las ligas para las inscripciones. Quiero también invitarles a que estén muy atentas a nuestra próxima cátedra, pues estaremos iniciando otro ciclo que trae muchas conversaciones y conocimientos, ¿no? Muy interesantes para el universo de las epistemologías menstruales, ¿no? Y de estos esfuerzos por construir
¿no? Ciencia que nos ayude y nos sostenga, ¿no? En nuestros procesos de autonomía, de autogestión y de dignidad, ¿no? Entonces, hemos llegado al final de este último conversatorio de este ciclo de Emancipar la Sangre, desafiando la violencia menstrual. Agradezco profundamente la presencia y la palabra de nuestras invitadas y también a todas las personas que nos siguieron acá en vivo. Muchas gracias. Estos espacios pues son muy pensados en la comunidad, ¿no? En abrazarnos también como comunidad en la virtualidad. Entonces, gracias por estar acá. Esperamos que vayan creciendo también estos encuentros. Y bueno, Paula Taborda, muchas gracias por tu profundo compromiso con el activismo menstrual, la autonomía corporal y la divulgación de estos saberes tan necesarios. Y bueno, Laura, también a ti agradecerte mucho por tu trabajo incansable en la educación menstrual emancipadora, ya 8 años de trabajo exclusivo en esto, y bueno, pues también muchas gracias a tu servicio por la dignidad de todas las personas que menstruan, ¿no? Esperamos que este espacio haya sido para todas un espacio de reflexión y sobre todo un espacio que nos motive, ¿no? A seguir cuestionándolo todo, como dice Paula, y bueno, recuerden que nos vemos en Lima. Muchas gracias a todas y bueno, pues sigamos profundizando en estos temas que nos ayudan a cuestionar la violencia menstrual y nos sirven también para seguir transformando nuestras propias experiencias en nuestros propios territorios. Muchas gracias a todas. Saluditos. Gracias. Adiós, muchas gracias. Abrazos. Abrazos. Gracias a todos por estar. Gracias, Au. Gracias, Lau. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.